Buenos días, doctoras, doctores. El día de hoy vamos a continuar con nuestra revisión de los temas en relación a la bioquímica médica y particularmente hoy me enfocaré en la tercera pregunta que he propuesto al inicio del curso para este bloque y que tiene que ver con cómo funcionamos ahora en el cuerpo humano. Ya hemos revisado y conocemos los antecedentes de cuál es la estructura química, cómo estamos conformados desde el punto de vista molecular, de qué manera interactúan átomos, moléculas, los compuestos, pues, que finalmente forman parte de nuestra estructura corporal, y después de qué manera todas estas interacciones permiten que los diferentes organelos celulares y los agregados celulares, órganos, tejidos, aparatos, sistemas, tengan la posibilidad de llevar a cabo funciones. Vamos entonces el día de hoy a conocer algunos aspectos muy interesantes respecto a de qué manera nuestro organismo, una vez que ha logrado la interacción entre todos sus procesos metabólicos, cómo funcionamos finalmente. Es lo que veremos entonces en esta sesión. Bien, hablaremos particularmente, doctoras, doctores, del ciclo ayuno-alimentación como un ejemplo de los interesantes mecanismos de control metabólico en el organismo. Para esta sesión yo quisiera comentarles y hacerlos reflexionar sobre a que algunos de ustedes seguramente pues están en este momento en ayuno para poder tomar la clase. Algunos otros seguramente iniciaron actividades un poco más temprano y tuvieron la posibilidad de consumir algún alimento. En cualquiera de los dos casos, doctoras, doctores, estamos llevando a cabo funciones celulares. Y quiero partir también del hecho de que supongamos para esta sesión que todos nosotros estamos en un estado de salud normal, digámoslo así, que no tenemos ninguna alteración metabólica, ninguna enfermedad adicional y que no estamos desarrollando ninguna actividad física fuera de lo normal, ¿sí? Para no tener que hablar de algunas circunstancias que pueden modificar lo que hablaremos respecto al ciclo ayuno-alimentación. En esta circunstancia, entonces, doctoras, doctores, aquellos que no han consumido alimentos a partir o desde la noche del día de ayer, pues podemos decir que estamos en ayunos. Aquellas personas que hayamos consumido algo en el transcurso de hace unas horas hacia este momento, pues diremos que estamos en la fase alimentaria. Y vamos a ver a qué se refieren estas situaciones. Bien, y se conocen entonces, doctores, como estados metabólicos. Los estados metabólicos son circunstancias, son momentos fisiológicos normales, aunque pueden ser también anormales, en los cuales el organismo se encuentra a lo largo del día y bajo determinadas, repito, circunstancias que ocurren a lo largo justamente del día. En este orden de ideas, es importante entonces comentar algo acerca de lo que se conoce o de lo que se denomina como ayuno o estado metabólico de ayuno y estado metabólico alimentario. Ustedes y yo, a lo largo del día, independientemente de lo que hagamos y cómo lo hagamos, estamos en alguna de estas dos circunstancias. O estamos en ayuno o estamos en la fase alimentaria. El ayuno, ya lo sabemos, es la privación durante cierto tiempo de alimento, mientras que la fase alimentaria es cuando estamos en tiempos alrededor de haber consumido algún tipo de alimento. Bien, a lo largo del día, doctores, entonces, les invito a que revisen esta gráfica conmigo. Es una gráfica muy sencilla, muy simple. La mayoría de nosotros a lo largo del día, un día convencional, pues desayunamos por la mañana, hacemos una comida después del mediodía o en torno al mediodía y finalmente cenamos antes de dormir. Bien, en estos momentos, doctoras, doctores, se darán cuenta que alrededor de 1 a 2 horas en torno a cada momento de ingesta alimentaria, pues se van a llevar a cabo procesos digestivos y absortivos que nos van a permitir asimilar justamente, degradar primero y asimilar después los nutrientes que provienen y que se encuentran contenidos en los alimentos que estamos consumiendo. Estos alimentos, sin embargo, doctoras, doctores, estos nutrientes, pues al ser absorbidos en el organismo, van a tener la posibilidad de irse hacia los distintos sitios de almacenamiento que hemos comentado en sesiones pasadas y que van a ayudarnos a mantener siempre una reserva energética. Cuando estos tiempos en torno a estas ingestas alimentarias pasan de 2, 3 horas, pues se produce un momento, llegamos a una ventana en la cual pues no hay alimento disponible en el intestino, ya que ha sido degradado y absorbido, pero tenemos entonces esos sitios de almacenamiento que van a comenzar a aportar al organismo todo o a tejidos y órganos en particular en algunos casos, la energía suficiente para que puedan llevar a cabo sus procesos. En este ciclo
En estos momentos que se llevan a cabo durante el día, doctores, de ayuno y alimentación, pues tenemos también algunos términos que conviene precisar. Primero, el ciclo ayuno-alimentación se refiere a ese ciclo que puede ocurrir de manera diaria generalmente, que es lo que convencionalmente tenemos todos, en donde pasamos de un estado de ayuno a una fase alimentaria, después nuevamente a una fase de ayuno, a una alimentaria a lo largo del día. Y en este ciclo, doctoras, doctores, es importante recordar o anotar tres conceptos importantes, tres condiciones, que sería, ¿qué significa esto de absortivo? ¿Qué significa que nos encontramos en una fase absortiva en el estado metabólico? ¿Qué significa que nos encontramos en un momento o en una fase postprandial? ¿Y qué significa una fase postabsortiva? Creo que es fácil entenderlo. La fase absortiva se refiere a aquel momento del ciclo alimentario en el cual justamente una vez que hemos llevado a cabo la ingesta alimentaria, la digestión, pues empezamos con la fase de absorción, que dependiendo del tipo de alimento, pues puede iniciar a las 30, 40 minutos y extenderse hasta 2, 3 horas. Estamos en la fase absortiva. En ese momento las sustancias salen desde el intestino, viajan a través de la circulación portal, llegan la mayoría de ellos al hígado y algunos otros son distribuidos al resto del organismo. Decimos que estamos en la fase postprandial o en el momento postpandrio cuando ha pasado cierto tiempo después de haber consumido los alimentos, ¿sí? Y decimos que estamos en la fase postabsortiva cuando ha pasado ya más o menos 4 horas después de haber consumido los alimentos y que ya ha pasado también la absorción. Es decir, ya no hay nutrientes que hayan provenido de la digestión circulando en la vía circulatoria, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos en la fase postabsortiva. Entonces, cuando hablamos de estados metabólicos, doctoras, doctores, estaríamos hablando de un ciclo de acontecimientos intermitentes que ocurren antes, durante y después de consumir alimentos durante el día o en un periodo de tiempo mayor. Es importante precisar aquí, doctores, cuando decimos consumir alimentos, podríamos pensar que estamos haciendo uso de la vía oral. Sin embargo, cuando ustedes en una circunstancia en la cual no pueden, un sujeto que se encuentre hospitalizado, que se encuentre limitado en cuanto a su ingesta oral, pues también puede ser nutrido, ya lo saben, por vía parenteral y también podrá estar en esta circunstancia metabólica de ayuno, alimentación, independientemente de que se use o no se use la vía oral. Bien, ¿qué significa entonces estos conceptos, doctores, respecto a los tiempos? Bueno, normalmente, y digo normalmente, doctores, porque ustedes al revisar seguramente la literatura van a encontrar alguna diferencia en los tiempos. Por eso les invito a que no tomen tan eh, drásticamente, tan estrictamente los tiempos que aquí menciono. Únicamente quiero que conozcan los momentos en los que nos enfrentamos. El ayuno generalmente lo consideramos, doctores, cuando una persona ha dejado de consumir alimentos desde 4 hasta 12 horas. El ayuno fisiológico normal, que es el que todos tenemos en mente, pues es aquel que tiene alrededor de 8 o 10 horas y que es cuando vamos de la noche de haber cenado al día de hoy por la mañana. Y que, por cierto, este es el ayuno, doctores, deseado, fíjense bien lo que digo, deseado, aunque no indispensable, para la realización de los estudios de laboratorio que ustedes van a requerir para sus pacientes. Algunas de las sustancias, doctoras, doctores, que ustedes y yo consumimos o producimos o almacenamos durante el ayuno, pueden verse alteradas cuando consumimos alimentos. Y esto pudiera representar alguna situación de error o una situación imprecisa en el comportamiento de parámetros metabólicos en el organismo. Por eso se recomienda que la mayoría de los estudios los hagamos en un ayuno de al menos 8 a 10 horas. ¿Sí? Aunque habrá también algunos estudios, como veremos después, que requieren condiciones especiales de tiempo de ingesta o de ayuno. Decimos que nos encontramos en una fase postpandrial, decía cuando en algunos libros van a encontrar de 0 a 4 horas, aunque yo considero que más bien en la práctica clínica, pues vamos a hablar que el postpandrio va a ser considerado de 2 a 4 horas. De hecho, hay una prueba de laboratorio que es la glucosa postpandrial o la insulina postpandrial que también se puede solicitar al laboratorio y que es aquella prueba en la que lo que requerimos es que el paciente, el sujeto, acuda a la realización de la toma de muestra de laboratorio 2 horas después y se le refiere como glucosa postpandrial 2 horas. ¿Sí? Para que vean entonces cómo muchas veces se modifican estos parámetros de tiempo. También, doctores, decimos que las personas nos encontramos en inanición
en inanición cuando pensamos siempre que la inanición es cuando han pasado mucho tiempo sin haber consumido alimentos. Y no, más bien quiero que sepan, doctores, que la inanición se refiere a un estado de debilidad producido por una ingesta inadecuada o alterada, que ha pasado tiempo de no haber consumido alimentos. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos estar en inanición desde un periodo de 12 horas hasta 16 días, que es más o menos lo que pudiéramos permanecer manteniendo algunas condiciones fisiológicas más o menos controladas, aunque por supuesto habrá deterioro de muchas otras. Es para que, repito, vean ustedes cómo se manejan muchas veces los conceptos en la práctica clínica. Bien, me voy a enfocar ya a lo que quiero poner como ejemplo de lo interesante que es la bioquímica médica. Miren, hablando particularmente de estados metabólicos. Si ustedes observan y revisan, independientemente del estado metabólico y la condición en la que nos encontremos, ¿sí? Observen ustedes cómo aquí tenemos una columna que nos indica que la mayoría de los tejidos en la fase postprandial utilizan glucosa. Vean cómo en ayuno el cerebro sigue utilizando glucosa, es consumidor importantísimo de la misma. Pero quiero que observen cómo esta glucosa que decimos que consumimos en ayuno también se sigue consumiendo en inanición temprana o incluso ya que ha tenido mucho más tiempo presente. Pero vean también, doctores y doctoras, que así como las células, la mayoría de las células tienen la capacidad de consumir glucosa para llevar a cabo sus procesos vitales, producción de energía, realización de trabajo, etcétera, etcétera, pues también vean que muchas células del cuerpo tienen la capacidad, en condiciones normales o anormales, de consumir ácidos grasos, que es el otro producto que las células de nuestro cuerpo pueden, digámoslo así, degradar, utilizar para obtener energía. Glucosa, ácidos grasos. Pero también vean cómo al paso del tiempo, sobre todo cuando hablamos de inanición, es decir, cuando hacemos referencia a periodos más largos, ayunos mucho más prolongados, hablamos de que además de glucosa y cuerpos cetónicos, vean, perdón, de glucosa y ácidos grasos, también hacemos uso de otro tipo de productos que se forman normalmente en el organismo, que son los cuerpos cetónicos. Y esto se torna un poco más interesante, doctores, porque a medida que pasamos de un estado metabólico a otro, en el que hay cambios metabólicos, es decir, hay cambios en el flujo de nutrientes, en la manera de utilizar los nutrientes en la célula, la manera en que se producen ciertas sustancias, también vean cómo participan lo que ustedes y yo hemos de referir como moléculas activas que de alguna manera activan, desactivan, regulan, aceleran, desregulan ciertos procesos metabólicos y se llaman hormonas. Particularmente hablo de estas, aunque veremos que hay otras sustancias que no son hormonas y que también pueden tener efectos en la regulación de los ciclos metabólicos que participan en estos importantes estados o fases metabólicas. Miren, un ejemplo muy clásico. Hablaremos particularmente de la glucosa para que quede claro el concepto que me interesa en este tema. La glucosa, doctoras, doctores, al paso del día, normalmente la mantenemos en condiciones normales, repito, de 70 a 100 miligramos por decilitro. Esto es lo que deberíamos de tener a lo largo del día, particularmente cuando estamos en ayuno. ¿Por qué digo esto cuando estamos en ayuno? Porque cuando consumimos alimentos, como resultado justamente, vean, de la fase absortiva, pues los niveles de glucosa van a aumentar, porque hay un aporte adicional de glucosa al organismo. Entonces, esto va a permitir que los niveles de glucosa suban mucho más. Pero también, como el proceso absortivo no es permanente, es decir, no dura todo el tiempo, sino tiene un periodo de media hora, una hora, dependiendo, incluso hasta 4 horas, depende del tipo de alimentación que tengamos, estos niveles, particularmente de glucosa, disminuyen. Y al disminuir después de comer, no nos quedamos sin glucosa, sigue manteniéndose una cantidad de glucosa basal normal, digámoslo de esta manera. Pero si ya no tenemos glucosa entonces que hemos comido, ¿de dónde viene la glucosa que seguimos requiriendo para el organismo y que sigue siendo arrojada a la circulación para ser enviada, distribuida en el organismo? Bueno, pues tenemos, ya lo sabemos, lo hemos comentado, tenemos un sistema que nos permite almacenar glucosa. Esta glucosa que estamos teniendo en exceso, vean cómo al ir disminuyendo, a algún lado se tiene que ir. Bueno, pues sirve para irse a los sitios de almacenamiento de glucógeno, que cuando los niveles de glucosa descienden, estos depósitos de glucógeno empiezan a liberar su contenido y nos ayudan a mantener la cantidad de glucosa más o menos normal. Pero este almacenamiento de glucógeno, doctoras, doctores, no sería suficiente para mantener las cifras
basales normales, adecuadas para llevar a cabo nuestros procesos de vida. Tenemos otra vía metabólica, otro proceso metabólico importante llamado gluconeogénesis, el cual veremos ya con detalle en los temas correspondientes, también contribuye y apoya al metabolismo de glucógeno en la producción endógena de glucosa para intentar también subir los niveles y mantenerlos en la concentración más o menos idónea. Al paso del tiempo, doctoras, doctores, vean, cuando ya pasamos no de horas, de 24 horas promedio de un día, porque esto, el glucógeno, nada más nos puede durar hasta 24, 36 horas, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Vean lo que ocurre cuando ya hablamos de días de ayuno, por ejemplo. Ya no hay glucógeno, entonces, ¿de dónde viene la glucosa o las moléculas que vamos a requerir para vivir, para mantener la integridad energética del organismo? Bueno, pues esta vía gluconeogénica deja de ser tan importante, tan activa, aunque sigue manifestándose, observen. Pero aquí ya, se fijaron ustedes en las imágenes anteriores, dijimos que al paso del tiempo, nuestras células tienen la capacidad, algunas, aquellas que son las más meticulosas, digámoslo así, en seleccionar sus nutrientes, pueden consumir cuerpos cetónicos, incluso ácidos grasos. Y es aquí donde al no haber suficiente glucosa para poder llevar a cabo las funciones, pues empiezan a incrementar la concentración tanto de ácidos grasos como de cuerpos cetónicos para intentar siempre mantener la cantidad de nutrientes suficiente, aunque puede ser que tengamos una muy ligera disminución de glucosa, pero no pone en riesgo la vida porque tendremos el aporte de otras moléculas que van a mantenernos viviendo. Vean, esto es entonces lo que ocurre a lo largo de un día o de un periodo de tiempo, doctoras, doctores, y vean que pasamos por las fases que hemos comentado: absorción, postabsorción, inanición temprana, digámoslo así, o ya cuando llegamos a los estadios intermediarios o prolongados. Es importante, aprovechando, doctores, que ustedes sepan que estos niveles de glucosa vamos a empezar a manejarlos de manera importante y que se consideran en efecto una condición normal de ayuno. Nos debería siempre dar valores de 70 a 100 miligramos por decilitro, aunque cuando hay alguna alteración, que puede ser la misma presencia de diabetes o incluso la intolerancia a la glucosa, puede hacer que una persona tenga niveles más altos. Y esto que ven aquí como 2 horas después es lo que ustedes en clínica normalmente van a referir como glucosa postprandial. En esta imagen, doctoras, doctores, lo que ponemos es algo similar a la anterior. Tenemos las fases que aparecían en la imagen anterior y vean cómo la glucosa que proviene en cada una de las fases, pues tiene orígenes diferentes. Aquí, en la primera fase, acuérdense, todo era resultado de lo que habíamos comido porque estábamos en la fase alimentaria. En la fase 2, ya tenemos que ese exceso de glucosa, que fue acumulándose, formó los depósitos de glucógeno y se echó a andar también la gluconeogénesis. Al pasar a la fase 3, vean, ya no es la degradación de glucógeno la más importante, sino es la activación importante de gluconeogénesis hepática. Sigue habiendo una pequeña liberación de glucógeno, el residual, y vean cómo al llegar a las últimas fases, pues ya tenemos la desaparición de glucógeno. Ya no hay glucógeno almacenado, por tanto no podemos disponer de él, pero tenemos una activación importante de la vía endógena de síntesis de glucosa, además, como dije hace un momento, del apoyo de la movilización de otros nutrientes energéticos. Y vean cómo al paso del tiempo también, pues se va dando importante participación y función de distintos órganos, aparatos que tienen que ver con la manipulación del estado energético del organismo. Aunque repito, observen, ¿cuáles son los nutrientes que frecuentemente o que más frecuentemente consume el organismo? Glucosa, sin duda, después ácidos grasos y después cuerpos cetónicos. Bien, los voy a invitar, doctoras, doctores, a que pongamos atención en los diagramas que a partir de ahora presentaré. Miren, esta es una imagen en la cual yo pongo la representación de lo que sería el intestino, el páncreas, aparato circulatorio, el hígado, eritrocitos, músculo, tejido adiposo y cerebro. No quiere decir que en el organismo las otras estructuras corporales no sean importantes, sino a lo que quiero referirme con este esquema es que algunos órganos, como veremos en este momento, tienen importante función en el mantenimiento de las funciones energéticas del organismo y por tanto, pues se encuentran por debajo, digamos, del soporte nutricional para poder funcionar de manera adecuada. Miren, normalmente cuando estamos bien alimentados, pues quiere decir que nuestro intestino, pues permite
hacer la digestión y la absorción de distintos tipos de nutrientes, monosacáridos, aminoácidos y grasas. Tanto monosacáridos como aminoácidos, ya lo saben, van a ser absorbidos por capilares intestinales y estos, al llegar, al interactuar también con las hormonas que son secretadas por algunas otras estructuras corporales, particularmente el páncreas, pues nos van a permitir asegurar que esta cantidad de nutrientes que están siendo absorbidos, pues sean llevados y sean depositados en aquellos tejidos, como dije, en aquellos órganos que se encargan de almacenar. Esta glucosa que está llegando, pues podrá ser almacenada en forma de glucógeno, por ejemplo, en el hígado, aunque también esta glucosa va a poder ser distribuida al resto del organismo, llegar al músculo, ser almacenada como glucógeno muscular. Alguna de esta glucosa podrá ser utilizada por el cerebro, por supuesto, una cantidad muy importante para que las neuronas puedan llevar a cabo su proceso de vida, respiren, produzcan dióxido de carbono, agua, al igual que muchas células. Esta glucosa podría también ser utilizada por el tejido adiposo para ser convertida, veremos después el proceso, para ser convertido en grasa y almacenado precisamente como ácidos grasos, triglicéridos. Esta glucosa también podrá ser utilizada para la síntesis de algunas otras estructuras corporales, incluso mediada por la síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Los aminoácidos que estamos absorbiendo, doctores, normalmente, pues van a ser almacenados también en el hígado, algunos de ellos para sintetizar proteínas, para llevar a cabo importantes reacciones metabólicas de formación y producción de energía, o la distribución a otras estructuras corporales. Las grasas, por ejemplo, estas, recuerden ustedes que salvo pequeñas cantidades de ácidos grasos y un poco de colesterol libre, puede ser absorbido directamente por la sangre, pero la mayoría de los lípidos digestivos van a ser absorbidos por la vía linfática y finalmente alcanzarán la circulación y serán también depositados en aquellas estructuras o tejidos que así lo requieran. Como pueden darse cuenta entonces, no quiere esto decir que solamente estas estructuras corporales son las que participan en el metabolismo, son aquellas que tienen un papel importante en la manipulación, la reserva, el depósito de nutrientes con fines energéticos. Vean ustedes esta imagen. Cuando estamos en ayuno, doctores, normalmente lo que va a ocurrir es que nuestro cuerpo va a hacer uso de los nutrientes que tenemos de reserva. ¿Y cuáles son esos nutrientes de reserva? Básicamente serán entonces, no lo olviden, glucógeno, glucógeno hepático, glucógeno muscular, fundamentalmente. El glucógeno hepático, ya lo saben ustedes, es aquel, lo veremos también, es esa proporción que se almacena en hígado y que tiene la peculiaridad de poder ser utilizado y distribuido para formar y liberar glucosa, mejor dicho, a todo el organismo. El glucógeno muscular tiene la peculiaridad de que puede ser, como su nombre lo indica, depositado en músculo, pero solamente es utilizado por el músculo. No puede disponer el organismo de ese glucógeno muscular para distribuirlo en el organismo. Solamente es para uso muscular. Y así podríamos hablar de muchos ejemplos. Aquí lo que yo los invitaría en este momento es nada más recordar que cuando estamos en la fase de ayuno, el organismo lo que hace es utilizar para llevar a cabo sus procesos energéticos o para suministrar las moléculas que darán energía al organismo, son las sustancias de reserva. Además, por supuesto, de los ácidos grasos y los triglicéridos que también se pueden almacenar tanto en hígado como en músculo fundamentalmente y, por supuesto, en tejido adiposo. Es muy poca la cantidad de proteína que podemos almacenar con fines energéticos. Veremos después de qué manera se lleva a cabo la integración de estos tres tipos de nutrientes con fines energéticos, siendo fundamentales, primero, los monosacáridos, glucosa fundamentalmente, después los lípidos, y hablando particularmente de ácidos grasos, y finalmente alguna pequeña proporción de aminoácidos. Por supuesto, doctoras, doctores, es importante observar en esta imagen, los mecanismos que permiten que el organismo haga uso de esos depósitos de reserva no es algo fortuito, no es porque se le ocurra al tejido adiposo, al músculo, al hígado, por ejemplo, pedir o liberar sus nutrientes, sino que todo esto está regulado por hormonas, doctores. Es importante que empecemos a ver aquí entonces la participación de importantes moléculas mediadoras de reseñalización que ponen de manifiesto a la célula, al organismo todo, la necesidad de liberar moléculas de depósito con fines energéticos. Ven lo que ocurre, doctores, cuando estamos en ayuno temprano, es decir, cuando han pasado alrededor de 6, 8 horas después de haber consumido un alimento durante la noche. Pues obviamente el intestino no lleva a cabo proceso de absorción porque no hay alimentación, estamos en ayuno,
Pero sí, lo que está ocurriendo, decía yo, es que aquellas moléculas que fueron depositadas o que permitieron ser depositadas para suministrar en tiempo posterior los nutrientes adecuados, pues es lo que está ocurriendo. Vean, el glucógeno en hepático se degrada o libera moléculas de glucosa que son distribuidas para todo el organismo. Una pequeña proporción, vean, incluso es también asimilada por eritrocitos para producir ácido láctico, lo veremos después también. El músculo también puede producir ácido láctico. Y finalmente lo que se asegura con esto es la movilización primera de los depósitos más fácilmente utilizables en la fase de ayuno, que es el glucógeno fundamentalmente. Vean, aquí aparece el tejido adiposo y el tejido adiposo guarda grasa, que por supuesto ya sabemos produce mucha más energía que un carbohidrato. Sin embargo, en el ayuno temprano, doctores, el tejido adiposo no tiene participación importante en el suministro de moléculas, aunque tiene depósito. Vean lo que ocurre en el ayuno prolongado, doctores, cuando ya han pasado más de 18 horas, por ejemplo, hasta 24 horas de no haber consumido alimentos. Creo que es evidente la manera en la cual el esquema cambia. Empiezan a aparecer más flechas. ¿Qué quiere decir? Que empieza a haber una mayor integración entre algunos de los tejidos que he comentado, participan de manera importante en la regulación metabólica. Vean aquí cómo ya el tejido adiposo, ahora sí, empieza a aportar componentes provenientes de triglicéridos como los ácidos grasos, el glicerol, que van a ser reutilizados, que podrán ser reciclados con otras estructuras para mantener finalmente la capacidad de movimiento, de síntesis química, etcétera, etcétera, que el organismo tenga que desarrollar. Por supuesto, aquí también, doctoras, doctores, participan de manera importante, tanto en el ayuno temprano como en el prolongado, hormonas, señalizaciones que veremos en un tema posterior, de qué manera el organismo se da cuenta de que está bajando el depósito de moléculas energéticas y que por tanto tenemos que pasar a la fase alimentaria. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, eso se llama señalización y lo veremos y todo es resultado de la interacción entre algunas de estas estructuras anatómicas. Vean, cuando estamos comiendo o cuando llegamos a la fase alimentaria es porque esas señales que he comentado han indicadole al sistema nervioso que genere estas sensaciones tanto de apetito, pues para poder saciar, para poder comer y de esta manera rellenar nuevamente los depósitos. Por supuesto que aquí también, doctoras, doctores, se desencadenan importantes mecanismos de control en cada uno de los órganos y todo ello regulado por hormonas. Hormonas que son muchas veces o sustancias activas producidas por cada uno de los tejidos o órganos en particular, o que también son resultado de la interacción con el sistema nervioso, que es un fuerte regulador de la manera en la que gastamos y mantenemos el equilibrio energético en el organismo. Vean lo que ocurre, doctoras, doctores, nuevamente en este esquema. Cuando llegamos a la fase alimentaria, es decir, cuando comemos, si ustedes prestaron atención, si no lo pueden revisar con detenimiento, las flechas siguen siendo muchas, pero si ustedes revisan y pusieron atención, y si no lo podrán revisar, decía, verán que el sentido de las flechas cambia. Cuando estábamos en la fase de ayuno, sobre todo el ayuno tardío, prolongado, muchos de estas estructuras hacían llegar al hígado y a la circulación sus moléculas energéticas, es decir, las flechas estaban apuntando en otro sentido. Vean cómo aquí, al renutrirnos, es decir, al realimentarnos, pues lo que hacemos es rellenar esos depósitos que fueron quedando vacíos o que fueron siendo utilizados en la fase de ayuno y por tanto las flechas tendrán un sentido contrario. Pero vean cómo siguen siendo casi los mismos tejidos y órganos que participan en la regulación de estos procesos energéticos. Repito, no quiere decir, doctores, que otras estructuras no funcionen o no tengan participación. Lo que digo es que son los que tienen importante función en el control metabólico y la manera en la que se utiliza y reutiliza la energía en el organismo. Bien. ¿Qué ocurre, doctoras, doctores, a lo largo de estas fases? ¿Qué pasa en las células de esos aparatos y tejidos cuando estamos en la fase de ayuno, temprano, tardío, inanición, cuando nos estamos alimentando? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen las hormonas? ¿Qué hacen esos péptidos? ¿Qué hacen esas moléculas diferentes que señalizan en la célula para darnos cuenta del momento metabólico en el que nos encontramos? Bueno, pues lo que está ocurriendo, doctoras, doctores, es que se están llevando a cabo
diferentes reacciones metabólicas, rutas metabólicas, algunas de las que aparecen aquí: ciclo de Krebs, glucólisis, oxidación del piruvato, gluconeogénesis, glucogénesis, glucogenólisis, vía pentosas fosfato, lipogénesis, síntesis de colesterol. Todo esto, doctores, son algunas, no son todas, por supuesto, son algunas de las importantes vías metabólicas que se llevan a cabo en la célula y que son reguladas por esas sustancias que he comentado, que pueden ser hormonas o otras moléculas señalizadoras, y que lo que hacen es actuar sobre la célula a nivel nuclear, a nivel enzimático, etcétera, etcétera, haciendo que cierto grupo de enzimas funcionen más, cierto grupo de enzimas disminuyan su función, y de esta manera se lleve a cabo el flujo o la asimilación de moléculas energéticas en el organismo. También, si ustedes observan y revisan con detenimiento en esta imagen, veremos cómo, decía yo, hígado, cerebro, corazón, tejido adiposo, etcétera, son algunos de los órganos que tienen importante función en el metabolismo energético y, por tanto, en el mantenimiento del estado metabólico en el que nos encontramos, porque son responsables tanto de la utilización de ciertos nutrientes y, por tanto, de la liberación, la producción de moléculas o incluso de moléculas señalizadoras que le dicen al resto del organismo en qué momento estamos y cómo podemos establecer un estado homeostático adecuado.